Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez conocemos el concepto de infinito, es decir, de ese valor que se nos va ampliamente aumentando o ampliamente reduciendo, vamos a intentar trabajar con el concepto de límite en el infinito y límite en el cero. Vamos a ver qué significa, vamos a intentar deducir algunas expresiones y algún trabajo con dichas expresiones y ver qué realmente significa. Entonces, si recordáis, en el vídeo anterior vimos que básicamente teníamos, por ejemplo, que las rectas, es decir, la recta x más 2, cuando yo calculaba el límite, cuando la recta tendía, a ver, lo voy a poner bien, cuando la recta tendía, yo hacía el límite cuando x tendía a infinito de x más 2, esto me daba simplemente infinito más 2, que esto era igual a infinito, porque la recta crecía constantemente con respecto, la variable y crecía constantemente con respecto a la variable x. Y si yo calculaba el límite cuando x tendía a menos infinito, de x más 2 me ocurría lo contrario, menos infinito más 2, que esto tendía de nuevo a menos infinito. ¿Ok? En caso de que lo hiciese con una recta dependiente negativa, me ocurría más o menos lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Solamente los límites en los cuales la x tiende al infinito pueden tender a infinito? Pues no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a ver un caso. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente, cuando nosotros vemos que algo tiende a infinito, lo que estamos haciendo es una proporción entre los números que tenemos en nuestro caso. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un caso. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a x más 1 entre 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí yo también tengo una recta. Tengo el mismo ejemplo que antes. Entonces, cuando yo determine el límite, cuando x tiende a infinito de x más 1 entre 3, ¿qué me quedará? Infinito más 1 entre 3. Y aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo la relación entre el infinito que tengo en el numerador y el 3 que tengo en el denominador. Entonces, como el infinito es mucho más grande en el numerador que en el denominador, manda el numerador sobre el denominador. Es decir, el denominador no va a crecer, pero sin embargo el numerador sí que va a crecer. Por lo tanto, este valor va a ser cada vez más grande y llegaremos al infinito en algún momento. Recordad que el infinito no es un punto al que tengamos que alcanzar, sino que es un valor lo suficientemente grande como para alejarnos de nuestro sistema. Pero claro, diréis, bueno, y hasta aquí todo muy bien. ¿Y qué ocurre si yo lo planteo al revés? Si yo planteo, por ejemplo, la función g de x igual a 3 entre x más 1. ¿Qué nos ocurre si yo aquí determino el límite cuando x tiende a infinito de 3 entre x más 1? Si os dais cuenta, aquí ahora es el denominador el que manda. ¿Por qué? Porque yo tendré que esto será 3 entre infinito más 1. Es decir, el numerador se va a mantener constante. Sin embargo, el denominador va a estar creciendo constantemente. Es decir, cuando el 3 sea siempre 3, el denominador va a ser cada vez más grande. ¿Y qué es lo que ocurre si nosotros dividimos cada vez por un número más grande? Que nos acercaremos a un número cada vez más pequeño en término absoluto. Es decir, supongamos que yo tengo la función que acabamos de decir 3 entre x más 1. Por ejemplo, cuando x es igual a 0, la y vale 3, porque será 3 entre 1, 3. Cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 9, la y ya no vale 3, vale 3 entre 9 más 1, es decir, 3 entre 10, 3 entre 10. ¿Y qué ocurre? Que esto es lo mismo que 0,3. Por tanto, cuando la x está aumentando, la y se está haciendo cada vez más pequeña. ¿Qué ocurre si ahora yo pongo x igual a 99? Que he aumentado mucho la x. La y será igual a 3 entre 100, es decir, 0,03. Y yo puedo seguir continuadamente. Cuando me ponga x igual a 999, tendré que la y será 3 entre 1000, es decir, 0,003. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es constantemente acercarme mucho más al número 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, cuando la x sea lo suficientemente grande, nos encontraremos lo suficientemente cerca del 0. Es decir, que tendré que el límite de esta función será igual a 0. Aquí vemos el primero de los casos en los cuales si yo
divido entre un número más grande del que estoy multiplicando, es decir, cuando manda el denominador con respecto al numerador, lo que tendré será básicamente un límite que tiende a 0. Es decir, esta función tenderá a 0. Y diréis, bueno, esto ocurriría solo con el infinito. ¿Y con el menos infinito qué nos pasará? Pues con el menos infinito vamos a ver qué nos pasa. Que será lo siguiente. Hemos hecho, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos infinito en este caso, de 3 entre x más 1. Vamos a poner de nuevo la analogía de los valores que tenía antes. Es decir, voy a poner, por ejemplo, cuando x es igual a menos 11. Yo aquí tendré que esto será y igual a 3 entre menos 11 más 1, menos 10. O lo que es lo mismo, menos 3 entre 10, o lo que es lo mismo, menos 0,3. Voy a por el siguiente valor, x igual a menos 101. ¿Vale? Veis que pongo valores un poquito extraños para que nos quede un cociente exacto, ¿ok? Entonces tendré aquí que y será igual a 3 entre menos 101 más 1 es menos 100, que esto es lo mismo que menos 3 entre 100, y que es lo mismo que menos 0,03. Vuelvo a poner otro valor, donde aumento de nuevo la x mucho, pero negativamente, es decir, que la estoy disminuyendo negativamente. Por tanto, tendré menos 1001, por ejemplo. Y tendré que y será 3 entre menos 1001 más 1 es menos 1000, que esto será menos 3 entre 1000, que esto es menos 0,003. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi número realmente se vuelve a acercar cada vez más al 0. Lo que pasa es que antes me acercaba al 0 positivamente y ahora me estoy acercando al 0 negativamente. Estoy yendo desde los valores negativos. Pero como yo lo que hago es básicamente seguir aumentando el denominador, al final, como este número crece, aunque sea negativamente, realmente el negativo lo puedo poner arriba y decir que el numerador está aumentando positivamente. Por lo tanto, al final llego a la misma conclusión. Y es que esto también tiende a 0. Es verdad que me acercaré por el lado negativo en vez de por el lado positivo, pero al final la historia es exactamente la misma. Y ahora que hemos visto cómo funcionan los límites cuando me voy a más menos infinito en una función de las que conocemos como proporcionalidad inversa, es decir, que cuando yo multiplico arriba, en realidad abajo se me divide y viceversa, es decir, cuando una variable se multiplica, la otra se divide, que es lo que estamos viendo aquí, cuando la x crece mucho, la y se acerca mucho al 0, y en este caso vamos a ver los puntos en concreto donde me da problemas, entre comillas, esta variable, que sería, por ejemplo, en x igual a menos 1. ¿Recordáis cuando veíamos la continuidad de una función racional que decíamos, una función racional es continua en todo su dominio, ¿vale? Y su dominio está determinado por todos los puntos reales menos las raíces del denominador. Es decir, aquellos valores que hacían el denominador 0. Y decíamos, ¿por qué? Porque en ese valor no puede existir la función, lo cual es cierto. ¿Pero qué nos permiten los límites? Los límites nos permiten trabajar justo en el punto en el que yo estoy en ese momento. Es decir, justo en ese punto que me da problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a trabajar, en este caso, con el valor que nos da problemas aquí abajo, que es x igual a menos 1. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a menos 1 de 3 entre x más 1. Recordamos qué es lo que era acercarnos a menos 1. Era cada vez utilizar valores más cercanos al propio menos 1. Es decir, podíamos ir o por un lado diciendo que era 0,9, perdón, menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999, menos 0,9999, cada vez estoy más cerca del menos 1, o viniendo desde el otro lado. En este caso veníamos desde la derecha, y si yo vengo desde el otro lado tendré menos 1,1, menos 1,01, menos 1,001, menos 1,0001, y así sucesivamente. Los límites laterales veremos más adelante a qué nos referimos y veremos que depende por qué lado me acerque, al final voy a obtener un límite u otro distinto, pero aquí lo que nos interesa es ver cómo van a actuar estos números. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí voy introduciendo números cada vez más cercanos al menos 1, lo que voy a estar todo el rato es haciendo 1 más un número muy cercano a menos 1, menos 0,9, por ejemplo. Vamos a sustituir para
estos valores que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a hacer, cuando x sea igual a menos 0,9, ¿qué tendré? Que y será igual a 3 entre, vamos a ponerlo entero así para que se vean, 3 entre menos 0,9 más 1, es decir, 3 entre 0,1, y si recordáis 3 entre 0,1 es 30. ¿Qué ocurre cuando x es igual a menos 0,99? Que tendré que y será igual a 3 entre menos 0,99 más 1, es decir, 3 entre 0,01, que 3 entre 0,01 es 300. Me voy al siguiente, x igual a menos 0,999. Recordad que aquí lo que estamos haciendo es aplicar la condición de límite, de acercarme mucho al menos 1, pero sin llegar a tocarlo. Es decir, aquí que tendré que la y será 3 entre menos 0,999 más 1, a ver, perdona, más 1, es decir, que esto será 3 entre 0,001, que 3 entre 0,001 es lo mismo que, aquí hemos puesto, perdón, aquí he puesto 3000, es 300, aquí es 3000. Entonces, si os dais cuenta, cuanto más me acerco al número con el que yo estoy trabajando, que en este caso es el menos 1, más grande se hace mi número. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? A que los límites que hacen que los denominadores se anulen van a hacer que mi función se vaya al más infinito o al menos infinito, dependiendo por dónde me acerque. Entonces, esto es muy importante. Los límites en los cuales yo me acerque a un valor concreto que anula los denominadores, me voy a ir hacia el más infinito o hacia el menos infinito, que es el caso contrario al que veíamos antes, que me iba al cero. Pues ahora en vez de irme al cero, me voy a ir al más infinito o al menos infinito, trabajando, en este caso, con las raíces de los denominadores. ¿Vale? Puede ser que nos ocurra en este caso o puede ser que nos ocurra con otro tipo de función. Es decir, por ejemplo, si recordáis, la función f de x igual al logaritmo de x, decíamos que cuando x era igual a 0, el logaritmo de 0 estaba definido como menos infinito. ¿Y esto qué significa? Vamos de nuevo a hacer una función de valores. Con esto tendremos que el límite, cuando x tienda a 0 de el logaritmo de x, ¿qué es lo que ocurrirá? Cuando x es igual a 1, teníamos que el logaritmo de 1 era igual a 0. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 es 1. Se cumple la condición del logaritmo. Hasta aquí perfecto. Cuando x es igual a 0,1, teníamos que el logaritmo de 0,1 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a menos 1 es 0,1. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Voy siguiendo. Cuando x es igual a 0,01, tenemos que el logaritmo de 0,01 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado a menos 2 es 0,01. Entonces, si yo sigo tirando para abajo, ¿qué es lo que voy a conseguir? Cuando x sea igual a 0,00000, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tendré 5 ceros, ¿ok? Tendré que el logaritmo de 0,00001 será igual a, ¿cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Será menos 6. ¿Por qué? Porque 10 a la menos 6 es 0,000001. Y así consecutivamente. Por tanto, cuando x esté muy cerca de 0, lo que voy a tener es que este número cada vez aumentará más, negativamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que justo en el límite, cuando llegase a encontrarme con el 0, estaría en un número lo suficientemente negativo como para estar en el menos infinito. Y este es el motivo por el que, por ejemplo, la función logaritmo de x tiene un límite en el 0 que se nos va a menos infinito. Entonces, tenemos que saber estudiar cada una de las funciones con todos los posibles problemas que nos den y ver en qué puntos los límites nos dan algunos casos que puedan ser peculiares. Entonces, chicos, en el vídeo de hoy hemos visto los límites concretamente para aquellos valores que se nos van a más o menos infinito, en el caso de que tenga algún valor que me dé un problema, y aquellos que se nos van a cero, ya sea positivo o negativamente. Veremos más adelante qué son estos tipos de límites, cómo cambian según me acerco por un lado o por el otro y ver cómo trabajar con ellos. Pero de momento es sobre todo importante que veamos la diferencia entre estos límites que nos vamos al infinito o a los ceros. Como siempre os digo, chicos, por favor,
Cualquier duda, cuestión o pregunta que tengamos, nos la dejáis en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.